Cuando caminas hoy por la avenida Vallarta de la hermosa ciudad de Guadalajara, frente a la imponente rectoría de la Universidad de Guadalajara, ves cultura, libros y estudiantes. Pero los cimientos de esta institución, tal como la conocemos hoy, no se fraguaron solo con tinta y papel, sino con pólvora y sangre. Hubo una época en Jalisco donde ser el líder de la universidad te daba más poder que ser el propio gobernador. Una época donde las decisiones no se tomaban en las aulas, sino en despachos cerrados y bajo la sombra de un apellido, Anne Ledwig. Hoy, en Cronos Breve, destapamos la historia del hombre que se volvió intocable y de cómo el propio sistema tuvo que eliminarlo para sobrevivir. Esta es la historia del asesinato de Carlos Ramírez Ledwig. Bloque 1 en él. Origen del poder. Para entender este crimen, primero debemos entender el poder. Durante décadas, la Universidad de Guadalajara estuvo bajo el control férreo de un grupo político liderado por Álvaro y, sobre todo, por Carlos Ramírez Ledwig. No eran rectores comunes, eran los dueños del tablero. A través de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, la temida FEG, construyeron un ejército leal. Si querías ser político en Jalisco, tenías que besar el anillo de licenciado. Carlos Ramírez Ledwig ponía y quitaba funcionarios. Su influencia llegaba hasta la presidencia de la República. Había creado un estado dentro del estado. Y eso es peligroso. Llegamos a 1975. El gobernador de Jalisco es Alberto Orozco Romero. Pero en las calles la gente decía que en Jalisco había dos gobernadores. El que despachaba en Palacio de Gobierno y el que mandaba en la universidad. La tensión entre Orozco Romero y Ledwig era insoportable. Carlos Ramírez se había vuelto una figura incómoda, demasiado poderosa, que desafiaba abiertamente la autoridad del Estado. En la política mexicana de los 70, bajo la presidencia de Luis Echeverría, nadie podía brillar más que el sistema. Y Ledwig estaba haciendo demasiada sombra. El día del juicio, 12 de septiembre de 1975, el reloj marcaba la tarde del 12 de septiembre de 1975. Carlos Ramírez Ledwig circulaba en su camioneta por la avenida Niños Héroes. Iba tranquilo, confiado, se sentía intocable tras años de dominio absoluto. Pero en el cruce con la calle Marsella, la impunidad se terminó. Lo que ocurrió no fue un asalto, ni un intento de secuestro, ni una obra de la casualidad. Fue una operación quirúrgica. Un comando armado interceptó su vehículo. Hombres entrenados, con armas largas, abrieron fuego cruzado. Más de 50 impactos. Fue rápido, brutal y profesional. El cacique murió al instante. Inmediatamente, la maquinaria oficial se puso en marcha. Los periódicos y la policía culparon a grupos subversivos, fantasmas guerrilleros que supuestamente operaban en la ciudad. Querían vender la idea de que fue un ataque rebelde, pero en los círculos de poder de Guadalajara, nadie se tragó ese cuento. La ejecución fue demasiado perfecta para ser obra de amateurs. La teoría que ha sobrevivido al tiempo apunta hacia arriba, muy arriba. Directamente al despacho del gobernador Alberto Orozco Romero y a las cloacas del gobierno federal. Fue un crimen de Estado, una limpia necesaria. El sistema decidió que Carlos Ramírez Ledwig ya no era útil, era un estorbo. Y en la lógica brutal de la política de aquellos años, la solución fue plomo. Muerto el perro, pensaron, se acabaría la rabia. Bloque 5, el tiro por la culata. Pero si el plan del gobierno era acabar con el poder de la UDIG, el tiro le salió por la culata. El asesinato de Carlos no destruyó al grupo Universidad, lo martirizó. Su cuerpo fue cargado en hombros por multitudes. La universidad cerró filas, volviéndose una fortaleza impenetrable y hostil contra el gobierno. De esa sangre derramada en Niños Héroes, el grupo político se reorganizó bajo el mando de su hermano Álvaro y preparó el terreno para la llegada de nuevos líderes años después. Lejos de liberar a la universidad, el crimen solo endureció el control político sobre ella por otras 3 décadas.
La historia de Carlos Ramírez Ladwick es la prueba de que en la política mexicana el poder absoluto es una sentencia de muerte. Hoy, la universidad es distinta, pero las cicatrices de 1975 siguen ahí, bajo el asfalto de la avenida Niños Héroes. Si te ha gustado esta investigación sobre la historia oculta de Jalisco, dale like y suscríbete a Cronos Breve. ¿Crees que fue el gobernador? Déjame tu teoría en los comentarios. Nos vemos en la próxima historia.